Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la TLIC programada para hoy, miércoles 14 de junio, con el tema Historia de la Transfusión Sanguínea, a cargo de la doctora Linia Brunner Carrasco Gil, jefa del Departamento de Banco de Sangre. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, doctora Brunner. Estamos atentos a su ponencia. Adelante, por favor. Buenos días o buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Pues hoy día me tocó exponer la historia de la transfusión sanguínea. Espero que se conecten y sin más preámbulo, vamos a empezar. Bueno, comenzamos. La historia de la transfusión sanguínea. Ay, no pasa esto. Acá le damos un clic. Ahí está. ¿Dónde lo pone? Acá, ¿no? Bueno, desde tiempos remotos, la sangre ha sido considerada con poderes, con virtudes y poderes también malignos. La misma Biblia, en el Antiguo Testamento, hace referencia a la sangre. En Génesis, Levítico, Deuteronomios y Hechos. Por ejemplo, algunos apartados, como en Génesis, dice que la sangre es la vida. Levíticos, en la sangre está la vida. La sangre es fuente de vida. Prácticamente desde los tiempos remotos menciona. También, asimismo, las antiguas civilizaciones ha sido protagonista de muchas historias, mitos y leyendas sobre la sangre. Por ejemplo, los egipcios, prácticamente ellos practicaban los baños de sangre como tónicos o como fuentes de juventud. Los hebreos, ellos decían que la sangre era un ingrediente esencial de pócimas y brebajes. Los romanos bebían la sangre de los gladiadores o de algunos animales como para adquirir fuerza y vitalidad. Los aztecas, los incas, sacrificaban utilizando sangres como ofrendas. Es decir, la sangre ha sido protagonista de estas civilizaciones. Pero la historia de la medicina transfusional también empieza prácticamente, inclusive en Grecia, en la era de Hipócrates, antes de 460 y 377 años antes de Cristo, en donde desarrolló el concepto de que la salud dependía del equilibrio de 4 humores corporales. Hipócrates decía que el cuerpo humano contiene sangre, contiene flema, contiene bilis amarilla, bilis negra. Y ellos decían que cuando una sustancia presentaba deficiencia o exceso, producía dolencias. Hipócrates recomendaba eliminar esos humores malignos, lo que actualmente se llama la flebotomía. Se hacía las prácticas de flebotomía, como en este cuadro vemos en la historia de la medicina transfusional. Aquí practicando prácticamente las sangrías. Un médico realizando una sangría en el año 1860. Las sangrías terapéuticas prácticamente han sido practicadas mucho en estos tiempos. Luego, en los años 1492 se dice que el Papa Inocencio VIII padecía de una enfermedad que aparentemente era la insuficiencia renal crónica, en que los médicos del Papa habían agotado todo como para curarlo, pero un médico romano se ofreció a cambiar la sangre del Papa por sangre joven para mejorar el estado físico. Ante esta urgencia, se
consiguieron tres donantes de niños varones entre 10 y 12 años de edad, claro, previamente autorizados por su familia. Se dice que al Papa se le ha transfundido o tal vez se le ha dado de ingerir. La historia no menciona, pero el Papa asimismo fallece. Tras también, asimismo los niños fallecen desangrados. Luego en el año 1667 y 1660, el médico francés Jean-Baptiste Denis era un médico muy prestigioso de la época, era un médico del rey Luis XIV, fue quien practicó la primera transfusión de sangre. Él practicaba una sangre de un cordero a un humano. En un 15 de junio del año 1665, aquí en esta imagen se ve reportada, en donde esta persona presentaba cuadros de psiquiatría, era muy agresivo, y ellos tenían la idea de que una sangre de manso, de cordero, podía apaciguar estos síntomas. Pero a la vez, la primera transfusión no le sucedió nada. Sin embargo, para que vuelva a tener esa mejoría aparente, se vuelve a hacer otra transfusión en donde él describe una reacción transfusional. Él describe mencionando que su brazo se calentó, el pulso se aceleró, el sudor brotó de su cuerpo, fuertes dolores en la espalda y la orina era oscura. Prácticamente estos síntomas era la descripción de una reacción hemolítica, de una incompatibilidad sanguínea que actualmente conocemos. Pero allá ellos ya los estaban practicando. Sin embargo, en la historia dice que Denis, este paciente llamado Mouroy, falleció y Denis, el médico, fue acusado de asesinato. Y la Facultad de Medicina de París prohibió tajantemente las transfusiones de aquel entonces en 1668. Ellos lo prohíben las transfusiones porque se dice que ese procedimiento es un método monstruoso que amenaza la existencia misma de la especie humana, una práctica bárbara, evocada del canibalismo y que proviene de la trastienda del Satán. Muchos años fue prohibida estas transfusiones. Sin embargo, los estudios de los científicos continuaron. Y pasando muchos años, ya en 1818, en Francia, en Londres, el doctor James Blundell, médico ginecobstetra, quien estudiaba a las mujeres embarazadas y que tenían hemorragia postparto. Él realizaba las transfusiones a estas mujeres con hemorragia y cuyos donadores eran los propios esposos. Hizo aproximadamente unas 10 mujeres, de las cuales aproximadamente la mitad, o 5, se mejoran, hicieron una mejoría y las otras no tenían ese éxito. Pero la ciencia continuó estudiando y años más tarde, en el año 1901, este científico Karl Landerstein, que nació en un 14 de junio de 1868 en Viena, Austria, y quien estudió medicina en la Universidad de Viena y se recibe como patólogo y biólogo, descubrió y clasificó los grupos sanguíneos y los clasifica como grupo A, grupo B, grupo O grupo 0. Más adelante descubre el grupo AB. Prácticamente con él viene el descubrimiento de los grupos sanguíneos. Y en el año 1930
se concede el Premio Nobel de la Fisiología y Medicina a Karl Linderstein. Tiempo después, en el año 1940, junto a Alexander Salomón Wiener, describen también que existe otros antígenos en los eritrocitos, descubriendo así el factor RH, que el 80% de la población lo presentaba y otra población era RH negativo. Estos estudios se hicieron inmunizando a los conejos y con esa sangre procedente de monos macacos rhesus. Es por eso que lleva el nombre RH. Gracias a este descubrimiento, lleva prácticamente hoy día, 14 de junio, se celebra el Día del Donante de Sangre, gracias a este descubrimiento trascendental. Se utilizaban instrumentos diversos para la transfusión de sangre. Se utilizaban 2 cánulas, una especie de embudos, especie de unas bombas como para extraer la sangre y enviar la sangre a la otra persona. Sin embargo, tenían muchos problemas. No sabían qué cantidad de sangre podía transmitir a la otra persona. Los otros problemas eran los problemas de la coagulación. Luego en 1860, luego de hacer varios estudios, demostraron utilizando bicarbonato de sodio como un anticoagulante. Y en 1914, en Bélgica, Albert Hohenstein y el doctor Luis Agote, en Argentina, utilizaron el citrato de sódico y meses después determinaron una concentración óptima, resolviendo así el problema de la coagulación. Por esos años se venía pues la guerra de la Primera Guerra Mundial y allí se llevaba permitiendo trasladar la sangre a los campos de batalla en frascos con citrato para solucionar el problema de la coagulación. Ya por los años 1921, para no tener estos problemas de desabastecimiento de sangre y con el apoyo de la Cruz Roja en Londres, se crea la primera entidad de donantes de sangre, es decir, como un banco de sangre. Le ponen este nombre, banco de sangre, aparentemente porque ellos mencionan que la sangre vale oro. Una entidad totalmente gratuita y de donantes voluntarios. Posteriormente se difunde en otros países. Y en 1937 se realiza prácticamente el banco de sangre en Estados Unidos, en Chicago, Crontin. Y en el año 1940, Edwin Kohn desarrolla el proceso de fraccionamiento de componentes sanguíneos. Aquellos años ya se puede fraccionar plasma y concentrado globular por separado. Más adelante se puede separar plaquetas, pero no es en simultáneo. Ya en el año 1945, Coombs, Murt y Rice y colaboradores describen la técnica del uso de la antiglobulina humana para identificar anticuerpos, es lo que se llama la prueba de Coombs, que en la actualidad lo seguimos haciendo en los bancos de sangre. Y ya para 1950, Carl Welter creó las bolsas de sangre con la empresa Baxter, que inicialmente sacaron con esta misma marca las bolsas de plástico, que son colectoras de sangre, en cuyo interior lleva los anticoagulantes. Aquí en esta figura les puedo demostrar que tenemos un almacén de sangre, pero en los frascos, antes de 1950. Bueno, la historia de la medicina transfusional, gracias a Karl Landstein, se conoce en los grupos sanguíneos. El grupo A, el grupo B, el grupo O, AB. Y además,
en los bancos de sangre también se realizan todo lo que es la prueba de compatibilidad y los grupos sanguíneos, gracias a este descubrimiento. Ya en los años 1951 se crea la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea, lo que le llaman el ISBT, también en Francia. Y cada 2 años se celebra, desde el año 1982, reuniones internacionales para consensos en medicina transfusional. Son entidades en donde también elaboran protocolos, guías. Por esos años también se forman otras entidades como la Comisión Nacional de Hematología y Hemoterapia en España, en donde crean normativas y de organización de los servicios de hematología y hemoterapia. ¿Qué conclusión podemos sacar de toda esta historia? El descubrimiento de los grupos sanguíneos por Karl Landstein hizo posible las transfusiones sanguíneas seguras basadas en un criterio científico, evitando las temibles reacciones post-transfusionales. Implementó la compatibilidad sanguínea, la inmunohematología. Con las transfusiones sanguíneas se salvaron cientos de vidas a diario. Las transfusiones han sido una historia arriesgada y experimental, pero valió la pena. Gracias al médico austriaco que cambió el mundo de la medicina transfusional. Justamente hoy se celebra y se conmemora el Día Mundial de la Donación Voluntaria de Sangre. Queremos invitarte a todos y cada uno de ustedes, si aún no saben qué grupo sanguíneo eres. Nosotros en este momento estamos haciendo una campaña de donación voluntaria de sangre aquí en el frontis del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Puedes venir para que hagas tu respectiva donación y allí se te hará los análisis para ver qué grupo sanguíneo eres. Quiero terminar con esta frase. Reverenciar el pasado es ennoblecer el presente y pensar en el futuro. Santiago Ramón y Cajal, 2 médicos fisiólogos que también son muy buenos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias y felicitaciones, doctora Brunner. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. ¿Podría brindarnos alguna recomendación final? Bueno, las recomendaciones finales es como las últimas frases les dije. Rememorando nuestra historia, ¿por qué nuestros médicos antepasados realizaron estos estudios científicos para las transfusiones de sangre? Justamente era para salvar miles de vidas. Se han salvado muchas madres que morían por hemorragia. Se salvaron bebés, se salvaron gente con cánceres. Actualmente en el Hospital Loaiza se transfunde aproximadamente un poco más de 500 unidades por mes. Son personas que necesitan sangre, plaquetas, plasma, crioprecipitado, y todo ello son pacientes que no lo tienen, pero que si tú, una persona sana, sí lo tiene. Entonces, por muchos de estos años que ha pasado, no han podido fabricar un eritrocito, no se ha podido fabricar proteínas de la sangre. La sangre lo tenemos que donar. Esa sería mi reflexión.
Muchísimas gracias, doctora. Se ha realizado una pregunta a través del chat de la plataforma y es lo siguiente. Nos preguntan, ¿podría comentarnos algo sobre la existencia de otros grupos sanguíneos? Sí, hay varios grupos sanguíneos. Ya lo habíamos comentado en la clase anterior. Bueno, en realidad se dice que son 4 grupos, de los cuales pueden ser positivos y negativos. En realidad, juntando todos, serían 8 grupos sanguíneos. Pero además, el grupo sanguíneo lo va a dar la membrana del glóbulo rojo o del eritrocito. Y cada uno de nosotros en esa membrana tenemos ciertas proteínas distintas, diferentes, que nos hacen distinguir que uno sea un grupo A, que otra persona sea grupo B, o que otra persona sea grupo AB, o que otra persona sea O y no tenga ningún antígeno en los grupos, en los eritrocitos. Además de esos antígenos, se ha descubierto otros antígenos que son más de 30, que tal vez en otra charla les podría mencionar. Es un tema muy amplio, pero lo que tienen que saber para el público en general son esos grupos, los que he mencionado. Muchas gracias, doctora. Otra de las preguntas es, ¿qué requisitos debo tener para poder ser donante de sangre? Bueno, uno de los requisitos para ser donante de sangre, tienes que ser mayor de edad, tener tu DNI, pesar más de 50 kilos, tener o gozar de buena salud. Las mujeres pueden donar 3 veces al año, los hombres pueden donar 4 veces al año. Nosotros en el servicio de banco de sangre evaluamos todos estos requisitos y a la vez un médico va a evaluar para que pueda ingresar a donar. Y además les hacemos otro tipo de análisis en la sangre también. Y el otro requisito sería no tener anemia. Muchísimas gracias, doctora, y agradecemos a todos por su participación, felicitarla y sería por nosotros hasta una próxima TLS. Muchísimas gracias, doctora. Quiero saludar. Sí, claro. Bueno, quiero felicitar y saludar también a todo el personal de Banco de Sangre del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza, que han trabajado y están trabajando en este momento, atrayendo a los donantes voluntarios. Creo que hasta el momento tenemos casi 20 donantes. Todo eso para nuestros pacientes. Gracias a los trabajadores del hospital, del banco de sangre, y a la vez también quiero agradecer a todos los donantes que se han dado su tiempo para venir a donar. Sabemos de que esa sangre va a ser bien utilizada para todos los pacientes que están aquí en el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por sus palabras y hasta una próxima TLS. Hasta la próxima.